Buenos días tengan todos ustedes, estimados alumnos. Estamos en nuestra asignatura Estados Financieros, Normas de Información Financiera. En nuestra actividad de esta semana número 4, estaremos abordando normas de información financiera de la serie C, renglones específicos de los estados financieros. Dentro de las normas de información financiera que se estará trabajando durante esta sesión 4, pues vamos a destacar la norma de información financiera serie C, renglones específicos, la C6 que nos habla de las propiedades, planta y equipo, la C8 que nos habla de los activos intangibles y la C11 que nos habla de un rubro muy importante que es el capital contable. Entonces, las actividades de esta semana, recuerden, tienen 2 actividades y tienen también lo que es el foro. Están particularmente centradas en lo que es, repito, las normas de información financiera serie C, C6, C8 y C11. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla, estimados alumnos, para ver algunos aspectos relevantes de estas normas de información financiera. Sean ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta videoconferencia de esta semana 4. Les invito a trabajar puntualmente con sus actividades y subirlas en tiempo y forma a nuestra plataforma. Inicio entonces compartiendo el material, repito nuevamente, para ver algunos puntos relevantes de esta norma de información financiera. Muy bien, pues vamos a iniciar con lo que es la norma de información financiera NIFSE 6, propiedades, planta y equipo. Para empezar, ¿qué son las propiedades, planta y equipo? Bueno, las propiedades, planta y equipo son aquellos que posee una entidad, y aquí quiero que quede muy claro. Cuando vimos la NIFSE 4 inventarios, vimos que los bienes, mercancías, materias primas, productos terminados, producción en proceso que adquiere la empresa, lo hace no con la finalidad de usarlo, sino con la finalidad de venderlo. A diferencia de las propiedades, planta y equipo, que son aquellas que posee una entidad, pero para uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o ya sea para arrendarlos o para efectos o propósitos administrativos. Entonces, la principal diferencia entre un inventario y una propiedad, planta y equipo, repito nuevamente, es que en el caso particular de los inventarios se adquieren para venta, se compran para su posterior venta, en tanto que las propiedades, planta y equipo se adquieren para fines de uso. También las propiedades, planta y equipo, a diferencia de los inventarios, por el transcurso del tiempo, están sujetos a un demérito o una pérdida de valor. Este demérito o pérdida de valor, nosotros lo conocemos con el nombre, en el caso de propiedades, planta y equipo, con el nombre de depreciaciones. Van a haber excepciones de algunas propiedades, planta y equipo que no son sujetas a un proceso de demérito. Se esperan usar generalmente durante más de un año o en el ciclo normal de operaciones o de un ciclo normal de operaciones de la entidad. Su costo se va a recuperar a través de la obtención de los beneficios económicos futuros. Otro punto que lo particulariza es que son bienes tangibles, son bienes corpóreos, lo podemos palpar, lo podemos tocar, lo podemos ver. Entonces, eso es lo que lo caracteriza. Las propiedades, planta y equipo, inclusive vamos a encontrar un término novedoso que se incorporó, que es el de componentes, se deberá sujetar a las reglas de la norma de información financiera NIFSE 6, a menos que otra norma particular indique un tratamiento contable diferente. Por ejemplo, vamos a encontrar algunas, en este caso, boletines o normas que se relacionan con la NIFSE 6, como el boletín de 5, que nos habla de los arrendamientos y nos habla sobre la importancia de reconocer un activo sobre la base de la transmisión de los riesgos y beneficios. Otra norma de información financiera importante es la de 8, que nos habla de los pagos basados en acciones. Una entidad que adquiere una partida o un componente de propiedades, planta y equipo a través de un pago basado en el instrumento financiero de capital debe reconocer el activo recibido a valor más razonable en términos de la norma de información financiera. Y la circular 55 en cuanto a la aplicación supletoria de la norma internacional de contabilidad 40, que me dice, una vez que se haya completado la construcción o el desarrollo de una propiedad, esta pasará a ser, en este caso, propiedad de la inversión, y la entidad debe aplicar la circular 55, así como las propiedades que estén siendo sujetas de nuevos desarrollos a fin de ser utilizados en el futuro como propiedades de inversión. Otra NIF que también se debe de aplicar relacionada con la NIF C6 es la boletín C15, que nos habla del deterioro del valor de los activos de larga duración y su disposición.
Nos dice que las propiedades, planta y equipo clasificados como destinados a ser, en este caso, vendidos o que formen parte de la continuación de una operación. El boletín E1 nos habla del sector agrícola, nos habla de los activos biológicos que están relacionados con la actividad agrícola. Y ya finalmente viene lo que es la IFRS 6, exploración y evaluación de recursos minerales, que nos habla de los activos para la exploración y evaluación de recursos. Vámonos ahora a las normas de evaluación. Recuerden que estas normas de información financiera de la serie C las destacan sus normas de evaluación de presentación y de revelación. En cuanto a las normas de evaluación, me dice que la norma de información financiera C6 indica que un componente de una propiedad, planta y equipo debe tener un reconocimiento inicial, así como un reconocimiento posterior, solo si es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles al activo van a fluir hacia la entidad durante la vida útil del mismo. El costo de adquisición del componente puede evaluarse confiablemente para cumplir con el postulado básico de evaluación. Ahora bien, ¿qué es un componente? Un componente es una porción representativa de una partida de propiedades, planta y equipo que usualmente tiene una vida útil claramente distinta del resto de dichas partidas. Sin embargo, la norma de información financiera no detalla en qué consiste una porción representativa, por lo que se requiere en este caso utilizar el juicio prudencial al momento de aplicar los criterios de reconocimiento. La entidad debe reconocer todos los costos de componente, es decir, aquellos que comprendan los que se hayan incurrido de manera inicial para adquirir o construir un componente, o los que son incurridos de manera posterior para reemplazar el componente correspondiente o en su caso incrementar el servicio potencial. Vamos a, por ejemplo, poner el caso de un componente de un avión. Dice, todos los componentes tienen una vida útil distinta entre sí. Por ejemplo, están los componentes del avión. Vamos a encontrar lo que es el fuselaje, las alas, las superficies de mando y control, el sistema estabilizador, el tren de aterrizaje, así como el grupo de motor propulsor. Ahí vamos a encontrar el compresor, la cámara de combustión, la turbina, la tobera de salida y viene la parte de los sistemas auxiliares. Vamos a encontrar el sistema hidráulico, el eléctrico, el de presurización, el sistema de alimentación de combustibles, entre algunos otros. Vamos a hablar de reconocimiento inicial. Un componente que sea reconocido como un activo debe evaluarse en su reconocimiento inicial a su costo de adquisición. Ese se debe de integrar con los costos directamente atribuibles para que un componente pueda operar de la forma prevista por la administración, así como los costos asociados con el retiro del componente y los costos que no deben formar parte del costo de adquisición. Entonces, el costo de adquisición de un componente debe comprender, entre otros, el precio de adquisición, los derechos, impuestos y gastos de importación e impuestos indirectos no recuperables, así como los honorarios profesionales, seguros, almacenajes y demás costos y gastos que recaigan sobre la adquisición de este bien. Todos los costos directamente atribuibles necesarios para la ubicación del componente en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración. La estimación inicial de los costos relacionados con una obligación asociada con lo que es el retiro del componente. Los costos que están directamente atribuibles para que un componente pueda operar de la forma prevista por la administración, pues vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el costo de preparación del emplazamiento físico, los costos integrales iniciales de entrega y de manejo, fletes o transporte, los costos de instalación y montaje, así como los honorarios profesionales. Me dice que los costos de comprobación que el componente funciona adecuadamente después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera partidas producidas durante el proceso de instalación y que son puestas obviamente a punto del activo para su uso. El costo de adquisición de un componente construido por la propia entidad debe determinarse utilizando los mismos criterios como que si fuera un componente adquirido, así como los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición del componente. Aquí tenemos un ejemplo. Una compañía adquiere una maquinaria que le costó 150,000. Además, paga 12,500 por impuestos aduanales, 5,500 por un seguro de traslado, 3,000 por concepto de flete, 7,000 por contratar a un técnico para que capacite al personal en el manejo del equipo y 22,000 por ubicar la maquinaria dentro de la planta. Vamos a ver cómo nos quedaría el registro en esquemas de mayor de esta operación. Entonces, si sumamos todos y cada uno de los conceptos que van a formar parte del costo de adquisición,
vayamos sumando y nos va a dar un importe de 200,000 pesos. Entonces nosotros vamos a cargar a propiedades, planta y equipo los 200,000 pesos, reconociendo el costo de cada uno de estos conceptos que van a incorporar el reconocimiento inicial, el costo de adquisición, y vamos a abonar a banco los 200,000. Las obligaciones de los costos asociados con retiros de un componente deben reconocerse de acuerdo con el boletín C9, pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos, y con la NICE 18, obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo. Una empresa, vamos a ver otro caso. Una empresa adquiere una planta generadora de electricidad y con la autorización del municipio la instala en un predio al lado de la fábrica, pero debe retirar este en un término de 10 años. Esto explica, en este caso implica un costo estimado de 1,750,000 pesos que deberá desembolsar en ese entonces. Entonces veamos cómo nos queda en las 3 de mayor el registro de esta operación. Vamos a cargar a propiedades, planta y equipo el 1,750,000 y vamos a abonar a provisión por retiro ese 1,750,000 pesos. Costos que no deben formar parte del costo de adquisición. Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. Dice costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigido a un nuevo segmento de clientela. Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, como son en este caso los costos de administración y otros costos indirectos generales. Los costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones de la entidad. Aquí vamos a hablar de las pérdidas operativas iniciales, tales como las devengadas, mientras se logra la demanda del producto que se elabora con el componente. Los costos devengados cuando un componente capaz de operar de la forma prevista por la administración todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su capacidad plena. La modificación inicial. Existen situaciones que tienen el efecto de prolongar de forma importante la vida útil de un componente más allá de la que se estimó de manera original, o bien aumentar su productividad, tales como reparaciones, inspecciones, adaptaciones y reconstrucciones. Me dice que las reparaciones y mantenimiento periódico no deben capitalizarse, ya que su efecto es el de conservar un componente en condiciones normales de servicio o uso, y consecuentemente fueron considerados de manera implícita al estimar la vida útil del componente. Veamos el caso número 3. Una entidad decide dar mantenimiento a sus vibrocompactadores, tractores y retroexcavadoras, ya que después de un año estos no han recibido servicio. El importe que paga la empresa es de 4,500,000 pesos por todo el equipo. Vamos a ver su registro en esquemas de mayor. Vamos a cargar a costos de mantenimiento los 4,500,000 y vamos a abonar a bancos los 4,500,000. Si ustedes se fijan, este ya no se lleva a propiedades, planta y equipo, se reconoce como parte de los resultados que en este caso se van a considerar para efectos del ejercicio en el cual se llevaron a cabo estas reparaciones y mantenimientos periódicos. Después vienen las adaptaciones y reconstrucciones. Dice adaptaciones o mejoras. El costo de las adaptaciones o mejoras debe reconocerse como un componente por separado del costo de adquisición del activo original, el cual puede estar sujeto a una vida útil diferente de la que se aplica al costo de adquisición del activo original. Vamos a hablar ahora de las reconstrucciones. Las reconstrucciones aumentan el valor del activo y por lo tanto deben considerarse como componentes capitalizables, tomando en cuenta las siguientes situaciones. Si ha sido prácticamente total la reconstrucción, debe considerarse su costo de adquisición como un nuevo componente del activo, dando de baja el costo de reconstrucción anterior. Si son únicamente algunos componentes, el activo dado de baja han sido aprovechados en la reconstrucción, el valor neto en libros debe incrementarse al costo de adquisición de la reconstrucción, salvo que una estimación de su valor razonable sea menor, en cuyo caso debe ser el monto incremental, y si ha sido parcial esa adaptación o reconstrucción, debe darse de baja los componentes que han sido reemplazados. Bueno, entonces tenemos algunos ejemplos de propiedades, planta y equipo, los terrenos y edificios, las herramientas, maquinaria y equipo, los moldes y troqueles, anticipos a proveedores. Recuerden que en el caso del terreno es un componente no sujeto a depreciación, ya que es al contrario, en lugar de perder valor, gana valor a través de una revaluación o superávit, porque por el transcurso del tiempo los terrenos van ganando valor. Entonces, este es un componente, un claro ejemplo de un componente no sujeto a depreciación. Los principales rubros, por ejemplo, en el caso de los terrenos, su costo de adquisición.
Debe incluir el precio de adquisición, honorarios y todos aquellos gastos que son necesarios para su adquisición, instalación o uso, así como otros como la reconstrucción en parte de las propiedades de terceras personas que se encontraban localizadas en el terreno, siempre y cuando se cumpla con las condiciones para su reconocimiento. En el caso del edificio, debe de incluir la construcción, instalación y equipo de carácter permanente. Asimismo, debe considerarse dentro del costo de adquisición con todos aquellos conceptos devengados para llevar a cabo la construcción del mismo. Y la maquinaria, equipo de producción, equipo de transporte, equipo de cómputo, deben de incurrir todos los costos que eroguen para su instalación o para su uso. Las herramientas y otros equipos de operación. Estos activos pueden dividirse en herramientas de máquina, herramientas de mano y equipos de operación. Ejemplos de herramientas de máquinas tenemos las herramientas pesadas, las de duración prolongada, las fáciles de controlar, sujetas a depreciación de acuerdo con la estimación de su vida útil, como por ejemplo la sierra circular, la fresadora, la lijadora, etcétera. Las herramientas de mano. A diferencia de las herramientas de máquina, estas son herramientas pequeñas, de corta vida, difícil de llevar un control permanente. Es impráctico someterlo a un proceso de depreciación, por lo general se llevan al gasto, como son martillos, llaves, alicates, etcétera. Y los equipos de operación, pues esas son piezas muy pequeñas, de corta vida, difícil de llevar un control permanente y por lo tanto también es impráctico someterlos a un proceso de depreciación, como son los blancos, los utensilios de cocina, mantelería, cuchillería, entre otros. Ahora, ¿qué son los intangibles? Los intangibles, a diferencia de las propiedades planta y equipo, son aquellos activos no monetarios identificables sin sustancia física que generarán beneficios económicos futuros controlados por la entidad. Por eso decimos que los intangibles son bienes incorpóreos. No los podemos palpar, no los podemos tocar, no los podemos ver, como por ejemplo un nombre comercial, una marca, un derecho. Eso no los podemos tocar, pero sí nos van a generar beneficios económicos futuros. Existen dos características principales de los activos intangibles. Representan beneficios que permiten que las operaciones se reduzcan costos o aumenten los ingresos futuros y los beneficios se presentan de manera intangible mediante un bien de naturaleza que es completamente incorpórea. Por lo tanto, un activo intangible debe ser identificable, debe carecer de sustancia física, proporcionar beneficios económicos futuros fundadamente esperados y tener control sobre dichos beneficios. Entonces, la principal diferencia entre una propiedad, planta y equipo y un activo intangible es que la propiedad, planta y equipo es un bien corpóreo, lo podemos tocar, lo podemos palpar, lo podemos ver, en tanto que un activo intangible es un bien incorpóreo, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar y no lo podemos ver. Muy bien, estimados alumnos, con esto concluimos nuestra videoconferencia de la semana número 4. Estos son algunos de los temas que ustedes estarán abordando en sus actividades. Recuerden, por favor, trabajar todas sus actividades en tiempo y forma. Y por mi parte, no me resta más que desearles un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Recuerden que la próxima semana ya es nuestra semana de cierre de actividades. Así que por favor vayan subiendo todas sus actividades en tiempo y forma. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Los veo en la próxima videoconferencia la próxima semana. Muchas gracias y excelente tarde a todos. Gracias.